Niños, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo vamos? Muy bien. Bueno, compañeros, bienvenidos a nuestra sesión de finanzas corporativas. Hoy tenemos un tema que se llama registro de valores y vamos a ver otras cosas que nos faltan. El mercado de las divisas y tal. Y tenemos programado pues el segundo parcial, ¿cierto que sí? ¿Sí se acuerdan o no? No, profe. Sí, profe. Ahí sí nadie dice nada, ¿no? Bueno, muchachos, pero primero la participación. A ver, ¿qué temas interesantes han encontrado por ahí en, en los blogs que ustedes leen, esas lecturas que ustedes hacen semanalmente, en esas noticias, periódicos, revistas, que les haya llamado la atención y que quieran compartir en este momento con el grupo? Los escucho. Profe, buenas noches. Sí, ¿con quién hablo? ¿Me escucha? Muy bajito. Bueno, espérame, yo conecto por acá. Ahora, igual, Sí, más bajito. claro, así sí. Ah, bueno. Profe, pues yo estuve leyendo de que ya había salido el anuncio de los próximos días sin IVA, Sí, de que va a ser el 22 de octubre, el 19 de noviembre y el 3 de diciembre, ajá. que es pues supuestamente que es un alivio para las personas, pero pues a la final eso se arma, es un despelote en el berraco. Mm, digamos que más que un alivio para las personas, eso es un impulso para la economía, es para la producción. Miren que en eso, pues la gente ¿qué hace en el día sin IVA? Pues el que ahorita está pensando comprar un televisor, entonces espera. Pero de todas maneras es válido porque mueve, o sea, la finalidad de la medida no es tanto vender productos más baratos, sino incentivar la producción. Es que eso es lo que tenemos que crecer, la producción, porque la producción es la que nos va a dar el empleo, el nivel de empleo que teníamos antes. Eso se va a demorar tiempo, se va a demorar buen tiempo. Entonces, esa es como la finalidad de esa medida. Obviamente eso al gobierno pues le cuesta plata, pero ¿Será que lo van a seguir haciendo cada año, profe? pues yo pienso que hasta que la economía se normalice, sí. Sí, porque digamos que al Estado le toca de alguna manera y está haciendo un esfuerzo. El gobierno está haciendo un esfuerzo grande en tratar de reactivar con los subsidios que vienen ahora, que no se sabe ni de dónde va a salir la plata. Lo que pasa es que las decisiones de los gobiernos son difíciles porque pues obviamente son totalmente impopulares. Eh, pero pues todo eso ayuda a que la economía no se deteriore más y, y a que la producción despegue. Al despegar la producción, despega el empleo supuestamente y al despegar el empleo despega el consumo, que es lo que necesitamos, consumir, consumir. Digamos, nosotros somos una sociedad consumista, capitalista. Ah, sí, digamos que
cuando hacen promociones, pues bueno, sí, muchas veces, ¿quién me hizo el comentario? Yo, profe. Camilo. Vea, Camilo, dos comentarios que tiene ahí. Perdón, terminemos con Sandra. Pues no terminemos con Sandra, démosle la oportunidad, perdón. Démosle la oportunidad a Sandra de que termine. Uy, profe. No, sí, siga con Camilo, tranquilo. Qué pena contigo, me expresé bastante mal. Juan Camilo, vea, son dos cosas. Usted publica ahí dos temas que son cruciales ahorita. El tema de las mandalas, que ya habíamos hablado de ello en estos días. Sí, se están poniendo de moda, supuestamente porque este señor Murcia está en Colombia y él tiene un hermano que está como otra vez, digamos, incentivando el negocio, sí, moviendo el negocio. Eso va a ser eterno. Perdónenme lo que les voy a decir, esto suena feo, pero se escucha por ahí en la calle, es un tema muy coloquial. Ustedes lo habrán escuchado muchas veces, que primero se acaba ¿qué? ¿No lo han escuchado? El agua masa que los marranos. Primero se acaba la guamasa que los marranos. Sí, el número de vivos es directamente proporcional al número de bobos. Sí, eso es una ley de la vida. ¿Quién invierta en una mandala hoy en día? Claro, hay mucha gente que se mete, y se meten, y se meten, y se meten, y después le dicen a uno y le ponen la plata en la cara y le dicen, no, que yo sí gané. Sí, claro, lógico, es que nadie está diciendo que los primeros no ganan, los primeros sí. Bueno, esa parte. Y lo otro, sí, también es cierto que muchas veces cuando uno va a comprar el aparato ya tiene un precio diferente y obviamente está preparado ese precio para aguantar el descuento. Mi hija dice, por ejemplo, mi hija tiene 19 años y ella me dice, papá, nunca compres una promoción. Por lo general, cuando uno compra una promoción, lo están engañando. Y así no lo estén engañando. Miren, cuando usted en el supermercado ve, un día me pasó, vi una salsa tártara que me gusta mucho, muy barata, pero un frasco grande. Esa vaina se pudrió, la mitad se pudrió en la nevera. O sea, yo no fui capaz de comer todo eso. ¿Sí me entiendes? Entonces, en la promoción siempre uno sale perdiendo. Sí, están preparados muchas veces para eso. O sea, tienen un esquema de precios que aguanta con descuentos, con IVA, con todo. Camilo Vergara, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, Diana Carolina Castrillón Alarcón, la doctora Diana nos dice los beneficios que se van a empezar a generar para las personas vacunadas. Por ejemplo, Cine Colombia genera bonos para sus funciones. ¿Qué opinan de eso? Es como una forma de incentivar a la gente para que se vacune. Y es que falta mucha gente por vacunar. Profe, pero es que si no hay vacunas, ¿cómo van a obligar a la gente a vacunarse? Yo, por ejemplo, tengo esa Moderna y quedé en la primera dosis, ni siquiera han llegado a las segundas dosis. A mí me aplicaron ya la primera dosis y yo voy muy lindo. Hay que esperar que llegue la segunda. Pero entonces por ahora no pueden implementar el carnet obligatorio, porque el gobierno es el que no está cumpliendo. Sí, no están cumpliendo con las dosis. Además ya están hablando de tercera dosis. Ay, no, bendito. Yo creo que nos va a tocar toda la vida pegados de una vacuna, al paso que vamos. Yo creo que nos va a tocar es no volvernos a juntar con los chinos. Así como le decían a uno cuando estaba chiquito, le prohíbo la junta con ese muchacho. Porque cada vez viene... ¿Cómo? Con los chinos colombianos. Chinos colombianos. Eso es, como dice, esos chinos coreanos por allá del Japón. Bueno, sí, sería bueno, sí, incentivar un poquito, pues, lo de las vacunas. Y también, pues, de todas maneras, dar la oportunidad a esa empresa
Aquí, ¿cuál fue el que cerraron el cine? Ah, no, aquí no han cerrado ningún cine, ¿cierto? En Manizales, por ejemplo, en el centro comercial Cable Plaza, cerraron Cinemark. No pudieron, no aguantaron allá. Nosotros ya habíamos hablado aquí del cierre de la 14, ¿cierto que sí? No, profe. Es una noticia triste para el occidente colombiano, para Pereira, para Cali, para Manizales. Era una cadena muy tradicional y tal, y ya anunció que entra en ley de reestructuración. La competencia y muchas cosas y la muerte del dueño parece que le afectó. Ya habíamos tratado eso por ahí en otros grupos. Sí, también, el tema de las EPS. Bueno, muchachos, ¿algo más? Francisco. Francisco de Jesús. ¿Cierto que usted está en el curso de ayer también? Ah, es en el de gestión financiera. Ah, sí, se me hacía muy conocida la foto, Francisco. Bueno, muchachos, ¿algo más? Profe, tengo una pregunta. Sí, ¿Para cuándo quedó el segundo parcial? ¿Es para hoy? sí, ahorita a las 8, no te preocupes. Bueno, profe, gracias. Bueno, un segundito, vamos a registrar la asistencia para que arranquemos, ¿sí? Sandra Quiseno. Señor. Julio Andrés. Presente, profe. Jennifer Corredor. Presente, profe. Marcela. Profe, presente. Karen Becerra. Presente, profe. Jennifer Bernal. Presente, profe. Natalia Arboleda. Presente, profe. Jenny Berrío. Presente, profe. Profe, ¿sí me oye? Claro. Laura Ocampo. Buenas noches, presente. Carolina Restrepo.
Carolina Restrepo tiene un problema de un turno que se le atravesó. Bueno, muchachos, no hay nadie más en la lista. Profe, No sé, a mí no me llamó. profe, y a mí tampoco. Llamé 10 personas y en la reunión hay 25. ¿Dónde está el resto? Profesor, a mí tampoco me llamó. No, por eso le digo, o sea, son 25 y solamente hay 10 en lista. ¿Dónde están los otros 15? Profe, pero mire que en las clases pasadas eso sí me ha llamado Lisa normal. Y a mí está también, muy raro. profe. Profe, a mí también me han llamado. Esa voz de esas niñas me suena como a reclamo de novia. No, profe, porque es extraño que estemos en las listas anteriores y en Sí, es esta bien no. extraño. Venga, háganme un favor. Ustedes todos son de contaduría pública. Sí, profe, contaduría. Sí, profe. Sí, profe. Tan raro. Profe, lo que pasa es que como hay de varias sedes, puede ser esa la confusión de que, por Pero ejemplo, yo no, estoy de la sede de Cartago. porque nosotros estábamos llamando toda la lista. ¿Cierto que sí o no? Sí, es que Profe, es que es anteriormente muy también me raro ha porque hay llamado. otra Becerra también y ella también la han llamado y usted no la nombró. A Karen Becerra. Yo soy Karen Becerra, pero hay otra Becerra, no, no Sí, la hay otra niña de apellido Becerra. No, no digas otra Becerra, sino otra niña de apellido Becerra. Bueno, otra compañera. Bueno, ¿qué hacemos? Espérenme, yo me trato de comunicar con registro. A ver si le damos solución a eso. Denme un segundito, por favor, ¿sí?
No, no contestan, ya les escribí a ver si de pronto por ese lado me dan respuesta y yo les cuento por el grupo de WhatsApp, ¿listo? Listo, profe. Bueno, muchachos, vamos a trabajar un temita que tenemos para hoy que se llama Mercado Público de Valores. Entonces vamos a ver ese videito que es corto y entramos en el tema, ¿listo? Me confirman, por favor, que tengan buen audio. Si no, lo vemos cada uno por particular. ¿Cómo está el sonido? Bien. Listo, pues. Bien, profe. Un inversionista abre una cuenta a nombre de su nuevo inversionista. El comisionista abre una cuenta a nombre de su nuevo inversionista. Hace la transacción que acordó con él al tiempo que registra su cuenta ante la Oficina de los Depósitos Centrales de Valores. Estas entidades se encargan de manejar electrónicamente todas las transacciones que el inversionista hace ante la Bolsa de Valores de Colombia y trasladan los títulos valores que éste compra o vende. Llegó fácil y el que sí, muchas gracias, te veo muy bien. Bueno, cuénteme qué le puedo ayudar. Doña Rocío, es que tengo unos recursos pequeños y quisiera saber qué opciones me ofrece usted para invertir. Claro que sí, doña Marta, ¿de cuánto disponemos? Son 5 millones de pesos. Bueno, es un capital muy importante, doña Marta. A través de la firma comisionista usted puede acceder al mercado público de valores y realmente solo necesita 1 millón de pesos para poder entrar a hacer muchas cosas. Entonces, como puede ver, creo que podemos arrancar bien. Con esos 5 millones podemos invertir en renta variable, que son básicamente acciones colombianas. Ese es un mercado de alto riesgo y de largo plazo. Renta fija, que es un mercado de inversión en CDTs, bonos y deuda pública. Este es un mercado que también puede tener algo de riesgo dependiendo de donde uno desea invertirse y puede ser considerado de corto y largo plazo. Y finalmente tenemos fondos de valores que, como los dos anteriores, también pueden tener un fondo de largo plazo, un fondo de corto plazo, uno de renta fija, uno de renta variable y obviamente con sus riesgos inherentes. Buena cosa. ¿Y qué requisitos necesito para ingresar a esa entidad? Señora Marta, para abrir la cuenta se necesita diligenciar esos documentos que yo le entrego en esta carpeta. Básicamente es diligenciar toda la información que le están solicitando.
firmar con sus huellas en donde le pide, adjuntar fotocopia de su cédula. ¿Usted declara renta? Sí, señora. Adjuntar fotocopia de su declaración de renta, la última que tenga. Y si desea dejar un segundo titular en su cuenta, entonces el segundo titular diligencia en formato adjunto también, fotocopia de su cédula, firmas y huellas donde le indica. El segundo titular vale la pena anotar que es una persona que tiene los mismos derechos sobre la cuenta como los tiene el primer titular. Esto me tocará consultarlo con mi esposo y entonces próximamente estaré aquí. Muchísimas gracias, doña Rocío. Encantada de conocerlo. Que esté muy bien. Ya está bien. El inversionista es ya socio de una de las mejores empresas del país. Su futuro empieza a esclarecerse y se ve mucho más próspero. Queremos que cada vez más personas crezcan con nosotros. Sin ver a la bolsa como algo lejano, sino como el socio estratégico para lograr sus metas a largo plazo. Y seguiremos trabajando, consolidando los valores de Colombia para proyectarnos como motor de desarrollo económico del país, para que cada colombiano recoja lo mejor de las cosechas para el futuro. Por eso somos tierra fértil, para la Colombia próspera que todos soñamos. Bolsa de Valores de Colombia, el punto donde queremos estar, más cerca de la gente. Preguntas, muchachos. ¿Sí me están escuchando, jóvenes? Sí, profe. Listo, pues arranquemos. Sí, Esta relación de conceptos, la niña explica más o menos ahí cómo se hace la negociación para poder pertenecer, para poder, digamos, iniciar a participar en la bolsa de valores, en el mercado de valores. Hoy en día está democratizado y pues se puede hacer desde valores pequeños por intermedio de estos corredores y no como antes, como les comentaba, que era un negocio que estaba, digamos, dedicado solamente a grandes capitalistas. Bueno, el mercado público de valores, características, esto es importante, los integrantes de ese mercado público de valores son los emisores, los inversionistas y los intermediarios. Y los emisores son iguales a los agentes ¿qué? ¿Deficitarios o superavitarios? Uno nomás, sin mirar los apuntes. ¿Los qué, profe? Los emisores pueden ser homologados a los agentes deficitarios o a los agentes superavitarios. Profe, yo creería que en el momento en que ellos emiten bonos son deficitarios porque Sí. necesitan Sí, señora, inversión. es correcto, son deficitarios. El emisor es el agente deficitario de ese mercado público de valores, de ese mercado de valores, de ese mercado bursátil, porque él es el que emite los papeles. ¿Para qué? Para que le den un dinero por esos papeles. ¿Por qué? Porque lo está necesitando para sus proyectos de inversión. El inversionista, entonces, al contrario, lo podemos homologar con el agente. Él es el ¿Cuál? ¿Superavitario o deficitario? superavitario, él es el que tiene el dinero para invertir. El que tiene el dinero, él es el que le sobran unos pesos, tiene una plata bajo el colchón, tiene unos ahorros, vendió una casa, tiene un dinero ahí tal, entonces él es un inversionista, entonces él va a buscar. ¿Qué va a buscar al mercado de valores? Rentabilidad, profe. Sí, y esa rentabilidad va en cuántos sentidos.
Se están preparando para el examen, no se preocupen. En dos aspectos. Dime. No, pues le iba a decir que según lo que usted comentaba, que según la inversión, el riesgo. Ven, no te escucho bien, ¿qué me dijiste? Que según la inversión, el riesgo, pues así como puede ¿Pero qué ganar, persigue? también puede perder. ¿Qué persigue ese inversionista cuando compra esas acciones? Ganar rentabilidad. ¿Pero en qué aspectos? Recuerda que esa rentabilidad se divide en dos. Listo, recordemos pues muchachos, ojo, no se les va a olvidar porque puede ser pregunta de examen. Ese inversionista compra una acción hoy en 2.000 pesos y aspira a que cuando la vaya a vender dentro de un año valga 3.000, ¿sí? Por valorización de la acción, él está persiguiendo una utilidad. ¿Es correcto? Sí, profe. Bueno, pero también por dividendos, porque cuando la empresa que emitió esas acciones se reúna en su asamblea general en marzo, va a decretar, digámoslo así, unos dividendos, y en esos dividendos pues le va a tocar a él la parte correspondiente. Entonces él va detrás, cuando es mercado de renta variable, cuando son acciones, él va detrás de dos posibilidades de ganar, de que las acciones se le valoricen, es una parte, ¿cierto? Que las compren 2.000 y las vendan 3.000, y que me paguen unos buenos dividendos, ¿cierto? Que a la empresa dueña o emisora, no es dueña, emisora de esos títulos, le vaya muy bien financieramente ese año, y cuando la asamblea se reúna, pues decrete unos dividendos muy jugosos y a él le toque una buena plata. ¿Es correcto, muchachos? Sí, profe, o sea que se dividen en beneficios, en el caso de los dividendos de la utilidad, y en capital en el otro caso. Exacto, entonces es por valorización y por dividendos. En el caso de la renta fija, no, recordemos entonces, renta fija, bonos, tienen valores exactos que van a ser redimidos, cancelados, devueltos, reembolsados por el mismo valor con los intereses. Esa se llama renta fija. Y estas de las que estamos hablando, renta variable. Y los intermediarios son todas aquellas entidades que participan en el negocio. Intermediario es la bolsa de valores, intermediario es el corredor de bolsa, intermediario es la banca de inversión, intermediario es el depósito centralizado de valores de Ceval, del que hemos hablado, ¿cierto? Que es el que maneja, digamos, como la dinámica, como la estadística, como el registro de los valores como tal. Todos esos son intermediarios. Entonces, cuando les pregunten, ¿cuáles son los integrantes del mercado público de valores? Son emisores, inversionistas e intermediarios. El mercado público de valores, los títulos negociables, bonos, acciones, pagarés y letras, metales, divisas y cualquier otra cosa más, Bitcoin, bueno, cualquier cosa, ¿sí? que tenga un valor. Entonces, esos son los títulos que se negocian. Las escalas de calificación las vimos ahora 8 días, ¿cierto? Desde la AAA hasta la CCC. Mínimo riesgo, máximo riesgo. El proceso de emisión es la inscripción ante entidades competentes. Para eso se hace una elaboración de prospectos de emisión que ya vamos a ver. Ese proceso de emisión, entonces en Colombia lo hace la empresa o esa corporación, lo hace ante el Registro Nacional de Valores y Emisores, que es una parte, digamos, de la Superintendencia Financiera, que anteriormente era la Superintendencia de la Superintendencia de Valores, que era aparte de la Superintendencia Financiera. Hoy en día las dos funcionan en un solo ente. La Superintendencia Financiera tiene dentro de sí la Superintendencia de Valores y Emisores. Preguntas, muchachos. Bueno, el objetivo de esta unidad es describir la trazabilidad de los títulos en el mercado, es decir, cómo se mueven las operaciones de compra y venta de títulos, los integrantes del mercado y sus funciones.
Reconocer los integrantes del mercado público también es un objetivo específico. Y familiarizarse con la dinámica de la bolsa de valores. Ya más o menos, yo pienso que a estas alturas ya estamos más o menos familiarizados con el funcionamiento de la bolsa de valores, ¿o no, muchachos? Sí, profe. Bueno, los integrantes de ese mercado público de valores son... esos mercados de valores tienen mucho en común con el resto de los mercados. O sea, es un mercado común y corriente. Lo que pasa es que no transa tangibles, sino intangibles. Varios aspectos de esta definición general tienen una, digamos, como una ampliación. Dice, no es necesario que un mercado tenga un espacio físico. No, ya no lo tiene. Ya hoy en día las transacciones son electrónicas y los medios de pago pues son cada vez más electrónicos. Hay una cosa que crece, o sea, que avanza mucho en tecnología. Hay muchos negocios que avanzan mucho en tecnología. A mí me fascina, yo no soy muy tecnológico, pero a mí me fascina cuando me dicen, lo puede pagar por internet. ¿Cierto que a uno le gusta eso? Pero hay un... ¿Cómo? Sí, profe, es muy bueno mientras uno tenga una cuenta. Sí, claro, sí, que tenga una cuenta que uno lo pueda debitar de ahí y que Y pueda que tenga mover. en el momento dinero ahí, ¿cierto? Ah, sí, hay que contar con tener dinero porque esas transacciones cuando no hay plata no pasan. Sí, profe. Pero hay, por ejemplo, un sector que está quedado, el de la salud. O sea, uno para hacer autorizar una orden de un acetaminofén tiene que ir hasta hacer una fila. A mí esa vaina me genera como un estupor y a estas alturas del partido con tanta tecnología y no hemos podido como organizar eso. Bueno, segundo, el mercado no tiene por qué ser propietario de los bienes, no, el mercado simplemente transa, sirve de intermediario, administra, presta servicios y tal. Y un mercado puede operar en cualquier variedad de bienes y servicios, desde el pescado, las verduras, están hablando de mercado en general. O sea, estamos tratando de decir que el mercado de valores, por más especializado que sea, es un mercado normal, en donde llegan, se acercan y se conectan unos señores que necesitan unos recursos y otros señores que necesitan que los tienen. Lo mismo que el que va a la pescadería y el que va a comprar es porque necesita el pescado y el otro es porque lo tiene, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. El mercado de valores primarios y secundarios. Bueno, ya habíamos hablado un poquito de eso. ¿Qué es mercado primario, muchachos? Rápidamente, sin mirar el módulo. Entonces, no es esa donde la primera vez que se emite las acciones. No se te escucha. Profe, ese mercado donde se emite por primera vez la acción o el bono. Ya, espérame un segundo. Perdón, ¿qué me decías? Sobre los mercados primarios.
Profe, es cuando el mercado emite como las acciones y que por primera vez las venden. Es correcto. Y de ahí en adelante es Secundario. listo, así es. Después de primario viene secundario. Listo, entonces el primario es cuando es el mercado cuando las empresas emiten por primera vez. Pero hay varios tipos de emisiones. Hay emisiones muy cotizadas, es decir, emisiones nuevas de empresas que ya tienen una cosa que se llama un seniority o un conocimiento. Ya la gente confía en ellas. Entonces, son empresas que cuentan con mercados públicos en los cuales ya negocian, o sea, ya están allí, Ecopetrol, todas las que están allí. Aquí nos dan el ejemplo de la General Motors, cuando vende una nueva emisión de acciones ordinarias destinadas a la obtención de capital social. Adicional, en este caso existe un mercado público para las acciones de la General Motors y la empresa aumenta el número de acciones, simplemente. Hay otra cosa se llama el ofrecimiento inicial de valores al público, y este se produce cuando hay una empresa que apenas está llegando al mercado. Va a ser un poquito más difícil colocarlas, digamos que se van a tener que ofrecer unos buenos dividendos para que sean atractivos para la gente, mientras que los van conociendo. Los suscriptores, las nuevas emisiones, ya sean muy cotizadas o ofrecimientos iniciales, suelen ser suscritas por bancos, se llama banca de inversión, bancos de inversión, o suscriptores que adquieren el conjunto total. Entonces, ellos pueden hacer varios acuerdos. Ahí, este suscriptor o esta banca de inversión, pues obviamente asesora a la empresa en cuestión sobre la característica general de la emisión. Por ejemplo, la definición del precio de la misma. Por ejemplo, yo tengo aquí unos valores, ¿cierto? Tengo un patrimonio de 100. Entonces, yo este patrimonio de 100 lo puedo dividir en 4 acciones de 25. Pero también lo podría dividir en 8 de 12.5. Y es lo mismo, ¿cierto? ¿De qué depende el precio de la acción? El precio de la acción depende del tipo de mercado al que se vaya a dirigir, ¿sí? Y de algunas otras consideraciones técnicas que utilizan unos mecanismos. Pero aquí en este documento pues hay algunas formas, digamos, de calcular por el valor económico de la acción, por el valor de mercado de una acción, porque puede ser, por ejemplo, si Ecopetrol hoy está a 2.330 y sale a vender acciones ordinarias, tiene acciones ordinarias a 2.330 y sale a vender acciones ordinarias a 2.500, ¿quién se las comprará? Seguramente nadie, muchachos. ¿Por qué? Pues porque si yo las puedo comprar a 2.300, ¿por qué las tendría que comprar a 2.500? Si Ecopetrol sale en ese momento con una nueva emisión, tiene que salir con un paquete nuevo, o sea, con una preferencial o una acción que se llame diferente, ¿sí? Para poder diferenciarla de la otra. Entonces, puede tener en el mercado un valor. Y las modalidades, esos acuerdos, digamos, el acuerdo más corriente se produce cuando una sociedad negocia con una entidad suscriptora específica sobre la fijación del precio y las gestiones para la nueva emisión. Esto se da cuando son empresas grandes, sociedades industriales ya existentes, que tienen ya mucho seniority, y entonces la banca de inversión les recibe todo el bloque, digamos, de la emisión y le entrega el dinero, ¿cierto? O le garantiza que las va a vender todas. Si no las vende todas, ¿qué le pasa a la diferencia? Pues le toca quedarse con ellas, ¿cierto? Y negociarlas en el mercado después y tal. Pues participa en el mercado financiero. Hay una segunda opción donde se da un plan de acuerdo alternativo cuando una sociedad mercantil especifica las características de una emisión que está considerando y posteriormente realiza una subasta entre diferentes entidades suscriptoras. Esta se hace por subasta,
¿sí? O sea, la que se gane, la que presente la mejor opción es la que se gana el derecho de vender o comercializar, colocar en el mercado esas opciones. El tercer plan tiene lugar cuando un banco de inversiones se muestra dispuesto a aceptar una emisión y colocarla devolviendo el sobrante. Se llama best efforts. Ahí perdonan la pronunciación de este perfecto inglés. ¿Qué quiere decir? Que él le recibe, ese banco de inversión le recibe al emisor las acciones, pero las que no pueda vender se las devuelve. Sí, se las devuelve y le quedan en remanente, le quedan por allá en una reserva en el patrimonio, o sea, no se las vende todas. Entonces, hay esas tres modalidades de colocación. La primera, la banca de inversión se compromete a venderlas todas, así no las venda, y no las vendió, le tocó quedarse con las que le quedaron, con las que no vendió. El segundo es por subasta, lo utilizan mucho las empresas del Estado, las empresas públicas lo hacen mucho por subasta, pues para evitar aquello de los conflictos de interés, ¿sí? Es decir, de que fue que se favoreció a X, Y o Z persona porque era amigo de Julanito, porque sí, entonces por transparencia se hace por subasta. Y esta tercera es el best efforts, es devolviendo la diferencia, o sea, la banca de inversión se compromete a hacer la venta de las acciones o de los bonos y devuelve lo que no se venda, o sea, en consignación. Muchachos, preguntas hasta aquí. No, profe. Bueno, en los mercados secundarios, pues bueno, ya los conocemos, son entonces cuando ya la acción está en el mercado y Juan se la vende a Pedro y Pedro a Luis y Luis a José, entonces ya es un mercado secundario. Hay, digamos, entidades como bolsas nacionales, entre las que se encuentran la Bolsa de Nueva York, las bolsas regionales, que son las que facilitan, porque miren que la bolsa de valores no tiene nada que ver con la emisión inicial. La emisión inicial es un negocio entre el emisor y la banca de inversión. La bolsa de valores viene a entrar es después en el mercado secundario cuando están registradas ya en el depósito centralizado de valores y Juan se las va a vender a Pedro, ¿cierto? Pero realmente en el negocio inicial la bolsa de valores no tiene nada que ver. Entonces entra a jugar en el mercado secundario. O sea, la bolsa de valores básicamente es mercado secundario. Toda persona natural o jurídica puede, en el mercado de valores, también llamado mercado bursátil o mercado de capitales. Los principales protagonistas de este mercado son los emisores, los inversionistas y los intermediarios. Recuerdo que les comenté ahorita. Emisores, inversionistas, intermediarios. Esos son los participantes en el negocio de el mercado de valores. Y por último, en el Registro Nacional de Valores y Emisores, que es la entidad que está adscrita a la Superintendencia Financiera, en donde se revisan, digámoslo así, las emisiones, hay unos requisitos, digamos, que la entidad tiene que cubrir. Vamos a ver cómo requisito, porque, pues, digamos, yo por ahorita no voy a emitir acciones. Requisitos para la emisión de bonos ante la Superintendencia Financiera de Colombia. Las empresas deberán tramitar formalmente la inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores, el RNVE. Requisito indispensable ante el Depósito Centralizado de Valores, que maneja electrónicamente y controla las transferencias, registros, pagos de capital, todo eso. Ellos hacen dispersión, ellos mismos hacen la dispersión de los intereses y todo. Y todos los aspectos relacionados con la administración de emisiones privadas, tanto de renta fija como de renta variable o acciones. DECEVAL ofrece diferentes alternativas para los emisores de valores, que van desde la custodia de valores inmovilizados hasta encargarse de algunos aspectos de la relación con el inversionista final. Lo que les digo es hasta la dispersión de fondos, es decir, si un emisor necesita pagar unos dividendos, lo puede contratar con DECEVAL. Le entrega la plata, le entrega la base de datos y le dice, listo, mire, páguele a Pedro tanto, a Juan tanto y tal, y DECEVAL lo hace. Y ante la Bolsa de Valores de Colombia, la inscripción en bolsa permite la negociación secundaria de los títulos, lo que les decía ahorita. La Bolsa de Valores ya entra en el mercado secundario de los títulos emitidos por las empresas en el mercado público. Y el proceso de emisión de bonos, para la emisión de bonos, autorización del órgano competente para la emisión de los bonos de la Superintendencia Financiera.
El primer paso consiste en obtener la autorización de los órganos competentes para inscribirse en el Registro Nacional, el RNVE, que administra la Superintendencia Financiera y la Bolsa de Valores de Colombia. Para ello deberá obtener la calificación de riesgo. Recuerdo que lo vimos dentro de 8 días. Lo vimos hace 8 días, que para emitir títulos es estrictamente necesario la calificación. Para emitir acciones, no. Expedida por una entidad certificada y haber registrado una calificación aceptable para el mercado bursátil. Digamos que aceptable pues es A, AA o AAA, ¿cierto? Yo supongo que si una calificación de una emisión pues me sale C o CAA, pues yo no la voy a comprar, yo no me voy a arriesgar con eso. Yo compro AAA o AA o A, ¿cierto? Lo segundo que tienes que hacer es elaborar un prospecto de colocación, que es un documento en donde va toda la información de la empresa como tal, la que está haciendo la emisión y todas las condiciones exactas de la emisión. Y presentar esos documentos en la Superintendencia Financiera, que es la que en última va a dar la autorización para esa negociación. Muchachos, por temática, aquí estamos terminando. Solo vamos a mirar un tema de divisas que no hemos visto. Este glosario se lo recomiendo, es muy bueno, porque hay términos que vimos durante el curso que de pronto son importantes recordar. Preguntas hasta aquí, dudas, reclamos, observaciones. No, profe. Bueno, y por último, el mercado de las divisas. Pues, ¿qué son las divisas? Las divisas son todas las monedas extranjeras con las que nosotros transamos en el país, ¿cierto? Yenes, libra esterlina, dólar, bueno, muchas, ¿cierto? Por lo general, solamente trabajamos en euros y en dólares. El dólar, pues, casi que es la moneda universal. Se ha tratado siempre, muchas veces, de unificar, de tener una moneda unificada universal, pero pues eso es muy difícil, digamos, manejar eso es completamente, digamos, complejo, tener una sola moneda para todos. Entonces seguiremos manejando las divisas en Colombia. Ustedes saben que hay países que están dolarizados, como por ejemplo Panamá, Ecuador, que ya no tienen moneda, sino que trabajan con dólares, lo cual pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Nosotros, por ahí han existido voces que piden que Colombia se dolarice, pero pues no sería una buena medida para nosotros. Pues considero yo. Bueno, ese mercado nace pues con el objetivo de facilitar el flujo monetario que se deriva del comercio internacional. El mercado de divisas es el espacio donde se ejecuta el intercambio, compra y venta de monedas extranjeras, divisas. Sencillo, ¿cierto? Los principales participantes en el mercado de divisas son los bancos, las multinacionales, las instituciones financieras no bancarias y los bancos centrales. Para el caso de los bancos, estos efectúan transacciones entre cuentas de clientes a nivel internacional. Generalmente los bancos especifican el tipo de divisas utilizadas en sus operaciones y transacciones, además de realizar transacciones para clientes. Los bancos realizan operaciones con divisas como negocio, pues los clientes de los bancos pagan por ellas un precio de menudeo que es mayor al precio al cual los bancos la compran. Es decir, una carta de crédito en un banco vale $35. Por ejemplo, un giro financiado puede valer $50. Claro que sí, por simplemente mandar una plata a Suiza
que eso es una transferencia electrónica, eso no se demora, mejor dicho, 2 segundos, es una ganancia muy buena y los bancos derivan una buena ganancia, pues los que están especializados en eso, digamos en Colombia el que más está especializado en eso es Bancolombia, en las transacciones extranjeras. Por ejemplo, monetizar el dinero, eso cuesta, ¿sí? Cuando, por ejemplo, una persona le llega un giro del exterior o simplemente hizo una exportación y le están pagando una mercancía que vendió en Rumania, ¿sí? Entonces le están trayendo el dinero. Entonces eso se llama monetizar, convertir esas rupias o esos dólares que le mandaron desde allá en pesos, pues obviamente esa monetización, eso tiene un costo y el banco le cobra una comisión especial al cliente, entonces son muy buenos ingresos para el banco. Las empresas multinacionales, al hacer presencia en varios países, negocian con monedas diferentes. Y las instituciones financieras no bancarias, como los fondos de pensiones, al manejar grandes sumas de dinero, también negocian con monedas diferentes. Los fondos de pensiones, pues ellos diversifican el portafolio de inversiones que tiene con los afiliados, entre renta fija, renta variable, divisas, derivados financieros y divisas, derivados financieros y ¿cuál es la otra? Bueno, se me escapa en este momento. Profe, Sí. ¿en qué va ese valor de las divisas? Por ejemplo, el peso chileno a cambio acá sí vale como 3 veces más, Sí. mientras que creo que el de Brasil no tanto. Sí. ¿A qué se debe? Sí. Oferta y demanda. ¿Sí me crees? Es decir, ¿por qué el dólar viene bajando? ¿Por qué crees tú? Porque, pues no sé, yo he escuchado que sube es cuando está escaso y pues al bajar sería lo contrario, no sé. Exactamente. Por eso se mueve. Y por eso, y también con el real, con el peso chileno, con cualquiera. Es la fluctuación. Lo que pasa es que con esos países, como tenemos poca interacción comercial, y si la tenemos, generalmente la hacemos en dólares, no en pesos colombianos ni en pesos chilenos. Entonces, el cambio es muy estable, pero se ve, ¿cierto? Pero es oferta y demanda simplemente. En Colombia, ¿cierto? Porque el dólar escasea, entonces cuando escasea, pues obviamente el precio sube, lo que le pasa a cualquier producto, y cuando abunda, pues el precio baja. Y así se maneja, digamos, la divisa tal. Hay otras consideraciones. Esto cuando estamos trabajando en un mercado normal, ¿sí? Es un mercado normal. Nosotros tenemos un mercado, Colombia tiene un mercado normal, que digamos tiene una flotación de la tasa de cambio. Caso contrario, por ejemplo, o caso muy diferente el que ocurre en Venezuela. ¿Por qué el peso de Venezuela se evalúa tanto, el bolívar? Porque ya nadie invierte en Venezuela. Claro, sí, pero ya son problemas gubernamentales, políticos. Los bloqueos. Por bloqueos económicos a nivel mundial. Ya son cosas diferentes, ¿sí? Ya no es oferta y demanda, no, nada. Esa moneda ya no vale nada. Es porque simplemente el país, los gobernantes acabaron con el país. Y pues nadie cree en eso. Pero en un mercado normal como el de nosotros, la flotación del precio de la divisa es eso, oferta y demanda solamente. Entonces esos fondos de pensiones les decía que invierten en esas operaciones para, pues obviamente, generar recursos para aumentar las cuentas de los que tenemos la pensión allí. Los bancos centrales también participan activamente en el mercado de las divisas. Colombia no, ¿cierto? Pero pues el Banco Central, el Banco de la República, por ejemplo, si el dólar está muy alto, él podría entonces, como está escaso, ¿cierto? Entonces él podría salir a irrigar, a vender dólares, ¿sí? A vender dólares, a meter dólares al mercado. ¿Para qué? Pues para bajar.
Y también si el dólar está muy barato, pues a comprar dólares. Lo que pasa es que manejar un mercado de esos es muy difícil. Como decía un amigo, eso es como tratar de llenar un elefante a chitos. Porque es demasiado grande, el mercado es demasiado grande, hay que meterle demasiado dinero, demasiados dólares para poder lograr bajar unos punticos. Entonces la verdad es que no es rentable, es mejor dejarlo al libre vaivén del mercado. Y las reservas internacionales de los países están invertidas en su mayoría en divisas. Por ejemplo, las reservas colombianas están en dólares, en euros, están en yenes, también están en papeles, en bonos de otros países, de reserva y cosas por el estilo, pero la mayoría está en divisas. Así, dependiendo de las economías, el dinero en circulación en las políticas económicas, los bancos centrales deciden entrar o no en el mercado de las divisas, lo que les acabé de comentar, para comprar o vender y controlar un poquito el mercado. La tasa de cambio muestra la relación que existe entre dos monedas y hay dos tipos de tasa. La tasa de cambio fija, que es el sistema que tiene como objetivo mantener constante a través del tiempo la relación de las dos monedas. Es un sistema de paridad cambiaria que utilizaron algunos países hace algunos años y no les fue muy bien. Por ejemplo, Argentina utilizó el sistema de paridad cambiaria antes de la crisis del 98 y eso fue horrible porque cuando pues ustedes no se acuerdan, pues estaban muy chiquitos, hubo una cosa que se llamó el corralito financiero, ¿sí? Argentina se vio tan mal que cuando la gente vio que la moneda iba para el piso, porque el país se estaba quebrando, porque le quedaron mal con un pago al Fondo Monetario Internacional y iban a tener un bloqueo. Entonces la gente en manadas, la gente corrió a los bancos a sacar sus ahorros. ¿Para qué? Para comprar dólares, porque los dólares son un refugio, ¿sí? Para mí un dólar es un refugio. Si el peso colombiano mañana comienza a devaluarse, pues lo primero que tengo que hacer yo es cambiar esa moneda, cambiar esos pesos por dólares. ¿Por qué? Porque los dólares no se devalúan así de esa manera. Y yo con el dólar también puedo trabajar. Entonces ellos fueron a los bancos y resulta que cuando el gobierno se dio cuenta que todo el mundo estaba sacando la plata, como el gobierno necesitaba tener la plata, entonces hicieron un corralito financiero, cerraron los bancos y no permitieron hacer los retiros, dejaron a la gente en la calle con su tarjeta de débito o su libreta de ahorros en la mano y sin poder retirar. Entonces ellos tenían un sistema de paridad cambiaria, o sea, ellos decían que por ley un peso argentino valía $1 y eso está bien, en teoría, ¿cierto? Lo importante es saber si cuando yo saque ese peso argentino a la calle me dan $1 por él. ¿Sí es claro eso, muchachos? O sea, una cosa es lo que yo diga. Yo puedo decir que mi carro vale 50 millones, ¿sí? Y realmente vale 20. La diferencia entonces es salir a la calle a que me den los 50 por él. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Entonces, cuando el Fondo Monetario Internacional los obligó a poner la moneda, a poner el dólar a flotar, es decir, así como aquí en Colombia, aquí el dólar flota, aquí nada maneja el dólar se maneja solo, oferta y demanda. Entonces, obviamente, ese peso que valía $1, que valía $1, mañana valía 2, 3, 4, 5, 6, comenzó a multiplicarse. Y la deuda externa comenzó a multiplicarse y resulta que nunca supieron cuánto debían. Nosotros, por ejemplo, en Colombia debemos mucha plata, ¿sí? Ya les comenté, ¿cuánto debemos nosotros? Deuda externa. 157 billones, algo así. 157.000, repite conmigo, 157.600 157.600 millones de dólares. De dólares. Esa media bobadita debemos nosotros. Muy poquito. Sí. Sin embargo, es importante una cosa, que nosotros por lo menos sí sabemos cuánto es. Sí me hago entender, porque hay países que no saben. Los que tienen paridad cambiaria no saben. ¿Por qué? Porque eso es mentira. ¿Sí? Yo salir a decir, por ejemplo, que un peso colombiano es igual a $1, eso es mentira. A mí nadie me va a dar $1 por un peso. Sí me hago entender.
Esos son lo que llaman las alcaldadas o las leguleyadas que hacen los gobiernos. El mercado tiene que ser libre. Yo soy un partidario del libre mercado, de la teoría del laissez-faire de David Ricardo y de Adam Smith de 1776. Sí, el mercado se tiene que regular, lo que pasa es que hay que conducirlo, o sea, hay que darle unos argumentos para que él se vaya conduciendo, pero el mercado tiene que ser libre. Y la otra tasa, la flotante, la que les comenté, entonces esta tasa es la que trabajamos nosotros, que es simplemente oferta y demanda, y de eso depende el precio del dólar. Esa reserva monetaria es un conjunto de fondos representados en moneda, dinero, similares. Ustedes saben que nosotros ya vendimos los metales, sí, los metales que teníamos nosotros, o sea, el oro que teníamos representa en este momento más o menos el 0.81% del total de las reservas, que valen más o menos 49.600 millones de pesos. Pues que de pesos, perdón. Hagan de cuenta que no escucharon eso, muchachos. 49.600 millones de dólares valen las reservas de Colombia. ¿Listo? Bueno, muchachos, preguntas hasta aquí. Bueno, perdónenme que se me pasaste tal. Esas reservas, hay dos tipos de reservas, ¿sí? Estas reservas internacionales que están en los bancos, están en el Tesoro americano, allí están en papeles, perdón, a nivel internacional, son las reservas que maneja el Estado, el Banco de la República de afuera. Hay otras reservas que maneja el Banco Central, que es el encaje bancario. ¿Alguien sabe qué es el encaje bancario? Bueno, resulta que por un tema que se llama el Acuerdo de Basilea, que ocurrió hace muchos años entre las 8 naciones más poderosas del mundo, ellos pusieron unos porcentajes de reserva para las captaciones de los bancos. Se pusieron de acuerdo en unos niveles de riesgo y fueron aceptadas por 170 países, dentro de los cuales está Colombia. Entonces resulta que funciona de la siguiente manera. Cuando hay un banquero acá, alguien que trabaja en un banco, ninguno. Bueno, entonces podemos rajar. Bueno, muchachos, les contaba entonces, rápidamente les explico. Cuando una persona va a un banco y abre una cuenta o un CDT con 100 millones, por ejemplo, el banco no puede utilizar esos 100 millones en operaciones activas, o sea, en préstamos. O sea, Juan lleva 100 millones, Pedro necesita 100 millones. El banco no le puede prestar a Pedro los 100 millones completos. Tiene que dejar una reserva en el Banco de la República que se llama encaje bancario. ¿Por qué? Por alguna cosa que pueda suceder. Entonces, el encaje bancario es una manera de mantener unas reservas de los bancos para digamos, garantizar de alguna manera la liquidez, el índice de liquidez que tienen que manejar para cuando las personas vayan a retirar sus dineros. ¿Eso es claro, muchachos? Sí, profe, que eso es lo que no hacen las pirámides, porque no manejan esa seguridad. No, ellos no manejan ninguna seguridad y no hay nada. Los bancos, sí, por ley, los bancos tienen que, eso se llama encajar, ¿sí? Entonces el banco todos los días a las 6 de la tarde le está pasando el dato al Banco de la República, le dice, mire, me entraron tanto hoy en CDT, en ahorros, en entonces calcúleme el encaje. Entonces el Banco de la República calcula el encaje y si no le alcanza con lo que tiene allá, le dice, señor banco, lo llama así como hablan ellos, señor banco, le faltó encaje, le faltaron 50.000 millones, ¿y qué tiene que hacer ese banco? Conseguírselos como sea, con el banco enseguida, con el Banco de la República, bueno, no sé, pero se tiene que encajar, tiene que estar encajado. Profe, qué pena. Hoy me encontré con una niña que trabaja en un banco y ella precisamente me decía que independientemente de las actividades que ella tenga, si es cajera, si es supervisora, gerente, ellos todos deben de cumplir un tope, o sea, todos. Yo le dije, en serio, yo pensé que eran solo como los cajeros, no, todo el mundo debe cumplir un tope. ¿Pero un tope de qué?
O sea, les ponen como presupuestos o metas al mes. Sí, sí, claro, sí. O sea, yo trabajé 25 años en la banca, hasta hace unos 6 años. Y claro, sí, eso es así. O sea, uno le ponía meticas a todo el mundo. Oiga, no se salvaba ni la dañera a los tintos. Pero por eso lo que usted está diciendo, o sea, les ponen metas para poder que ellos le entreguen al banco, bueno, al gobierno, al Sí, Estado, claro. todo eso, ¿no? Sí, claro. Sí, eso es así. Bueno, las reservas monetarias internacionales son la cantidad determinada de recursos que los países poseen y le dan estabilidad a la moneda y a las transacciones internacionales. Por eso hay que mantener reservas, porque eso da, digamos, la potestad, la facilidad de hacer negocios internacionales para el país. Ahora sí, muchachos, preguntas, dudas, reclamos. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Se maneja o dónde se registra, digamos, esas páginas en las que uno no... Perdón, Camilo, tiene como una interferencia. Ah, no madre. ¿Y ahí? No, ya. Inténtelo allá, a ver. Le voy a cerrar mi micrófono. No, que yo pregunté, digamos, bueno, una forma de presentar al mercado de valores, pues como usted lo dijo, ya sea por medio de intermediarios como los bancos o ir pues a la bolsa de valores, pero cómo se maneja cuando son con esas aplicaciones como Trading, eToro, cómo se tienen que registrar ellos, como si fuera una empresa encargados de esas intermediaciones o cómo sería ahí. Esos son aplicaciones, Camilo, lo mismo que el Forex. Usted tiene que usted tiene que hacer el curso y comprar una membresía. Y con eso usted queda como con un usuario para poder hacer las negociaciones, así como lo trabajábamos con el Forex, ¿sí? Antiguamente. El Forex pues, todavía se ve y todavía se trabaja y tal. Esos negocios son lícitos, eso no tiene nada que ver con pirámide ni nada, porque la gente confunde. A veces se confunde que eso no tiene nada que ver. Eso es simplemente usted comprar acciones en el corto plazo y venderlas en el corto plazo, es sacarles utilidad en el corto plazo y eso está bien. Pero yo entiendo, ¿cierto? Mi poco escaso conocimiento de eso, porque la verdad no conozco sobre eso mucho. Usted lo que hace es capacitarse y adquirir una membresía, que la membresía es como un software que a usted le dan, es como un usuario. Sí, lo mismo que tiene el corredor de bolsa. ¿Qué tiene el corredor de bolsa? El corredor de bolsa lo que tiene es un usuario. Está autorizado para entrar a la bolsa de valores y hacer ofertas y recibir ofertas y cerrar transacciones. Eso es lo que tiene, porque no es más. El trading es el mismo trader, es decir, es el mismo corredor de bolsa, lo que pasa es que lo hace en otra modalidad, en una modalidad de corto plazo, es lo que yo entiendo de eso, Camilo, pero digamos que el funcionamiento viene siendo exactamente igual. Usted queda con un usuario en el que usted puede hacer negociaciones. Usted consigue un cliente y le dice, venga, usted tiene tanta plata, listo, venga, le tengo unas acciones muy buenas que posiblemente suban esta semana, entonces usted compra, lanza la operación, y luego vende y saca la utilidad, ¿sí? Lo que pasa es que la sacan en muy corto plazo. Ya saco por las aplicaciones se manejaríamos todo el mercado secundario. ¿Cómo? Las aplicaciones se manejaríamos con el mercado secundario. Siempre será secundario, Camilo. Usted no puede, usted ya siendo corredor de bolsa, usted no toca el primario. El primario solamente lo toca el emisor y la banca de inversión, que son los que se encargan de colocar esos dineros, esos papeles en el mercado. Ellos son los que le venden a Juan Pedro Luis, ¿cierto? Ya usted le compra a Juan Pedro Luis y le vende a los otros. Vale. Listo. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Bueno, si no hay más preguntas, observaciones y tal, entonces quedan en el parcial, habilitada en 5 minutos. Mucha suerte, cualquier cosa yo estoy aquí pendiente, ¿listo? Bueno, profe, gracias. Listo, pues, el que vaya terminando, tranquilo, se puede ir desconectando y se puede ir yendo. De antemano me despido, muchachos, que tengan una excelente semana, Dios los bendiga, cuídense mucho. Amén, profe, gracias. Muchas gracias, profe, igualmente.
buenas noches. Sí. Profe, una pregunta. ¿El parcial debemos de empezarlo a hacer ya o hay cierto límite de tiempo? Es que tengo que ir a recoger la niña a clase, entonces no sé si... Abre en 5 minutos. Ah, ok. Ah, listo, profe. Listo, pues bueno. Muchas gracias. Bueno, profesor. Voy a ir a comer. Sí, sí, sí.
Mm.